Yo, mis queridos amigos, como eso depende de jugadas políticas internas en España, yo, y les recomiendo a todos ustedes que ven este programa todos los días, no hagan de eso un hecho definitorio de la política nacional. Porque pudiera ser que el PP no logre mayoría. Si no logra mayoría, no se aprueba. Y si no se aprueba, significa que la lucha interna en el Congreso de los Diputados españoles no se inclinó a favor de la propuesta del PP. Pongo un ejemplo. Recuerdo el paro petrolero. Teníamos los buques petroleros fondeados exactamente frente a la vereda del lago, y aquello todos los días iba la gente masivamente a mostrarle la bandera a los de los buques, el pilín león. Aquello era casi como que la gente casi que como que iba a rezarle a los barcos. Y yo le decía a la gente, se van a llevar los barcos. No hagan de los barcos íconos, porque no son íconos. Los barcos son del Estado y el Estado lo maneja el gobierno. Y el gobierno va a llegar un momento en que va a conseguir una tripulación y se va a llevar los barcos. Lo grité, levanté la voz, peleé con la gente allí en la vereda del lago. Finalmente el gobierno consiguió una tripulación y se llevó los barcos. Y usted hubiese visto gente llorando mirando los barcos yendo. Yo decía, pero en el nombre de Dios, ¿cómo es posible que ustedes hayan puesto su esperanza en un pedazo de lata que está ahí flotando en el lago, que eso no lo controlan ustedes? O sea, hay que tener, mis queridos amigos, para este tipo de lucha, hay que tener mucha sangre fría, hay que tener la piel de cocodrilo y no dejarse amilanar por el primer tropezón que se tenga. Y hay que tratar de no hacer iconografía de cosas que no son iconografías. Me refiero, lo que vaya a pasar hoy en el Congreso de los Españoles depende de una mayoría o de una minoría en una cosa que nosotros no manejamos. Entonces, lo que ocurra allí, mis queridos hermanos, no depende de nosotros. Por lo tanto, no vayamos a hacer de eso. Ojalá y lo reconozcan como presidente electo. Ojalá. Pero si no lo reconocen, eso no depende de las fuerzas de los venezolanos. Depende de una correlación de fuerzas en el Congreso de los Diputados españoles. María Corina, hoy participé en un encuentro que marca un hito en la lucha. Ciudadanos de distintos sectores de la sociedad civil y corrientes políticas, incluyendo disidentes del chavismo, unimos nuestras voces por el respeto a la soberanía popular que se expresó el 28 de julio y por la verdad. Yo le pido a ustedes, mis queridos amigos, busquen el documento en las redes sociales, firmen ese documento. Necesitamos que mucha gente se exprese a través del documento, que lo apoye, que lo respalde, que lo haga suyo, porque aunque es un documento, frente a lo que está pasando, hay que ponerse, como decían los libertadores, lanza en ristre. Hay que mantenerse firme y en la lucha, firme y en la pelea, firme y adelante, firme, con firmeza, con fuerza, con firmeza y con fuerza. ¿Cuántas veces ustedes en lo personal no han sido sometidos a duras pruebas en la vida? Y estoy seguro que la mayoría se ha podido levantar, lamerse las heridas y echar para adelante. ¿Cuántos hemos tenido fracasos económicos, fracasos personales, fracasos espirituales y hemos levantado la cabeza, le hemos pedido a Dios compañía y hemos seguido adelante? ¿Por qué ahora va a ser distinto? No hay ninguna razón para que sea distinto. No hay ninguna razón para que sea distinto. Hay cada día más razones para defender a nuestra patria, para defender a nuestra familia, para defender el derecho que tenemos a que regresen nuestros familiares en el exterior y que la gente no se siga yendo. Es nuestro derecho a vivir en libertad. Eso es nuestro derecho. Eso no lo ganamos por la lucha de quienes dieron esa pelea en la guerra de independencia. Los militares y los civiles que dieron esa pelea, hoy nosotros no vamos a traicionar ese legado, ese pensamiento, esas ideas, ese esfuerzo, esa decisión absoluta de darle la libertad a Venezuela
hoy tiene que ser nuevamente la fuerza que nos mueva. Ojalá que sea una negociación, ojalá que sea un elemento, una epifanía que permita que el país se pacifique todo y que vayamos a la alternancia democrática, constitucional, que vayamos a una democracia, que nadie sea fascista, que nadie sea apátrida, que nadie sea comunista vendido a los cubanos, que seamos venezolanos, que tratamos de hacer de este país un país grande y un país fuerte y un país bonito, un país agradable. Ojalá y esa fuera el desideratum de esta lucha y no un enfrentamiento que no tiene sentido, o que sí tiene sentido, porque si un pequeño grupo de venezolanos se ha empeñado en llevarnos por caminos que no los acepta la mayoría, pues la mayoría tiene el derecho a pelear con las armas de la democracia para que se respete la constitucionalidad y el Estado de Derecho en Venezuela. En Venezuela hay una constitución y esa constitución tiene que respetarse. Esa constitución tiene que ser la reina de las leyes y eso corresponde, mis queridos amigos, a una lucha que debemos dar todos los ciudadanos, que debemos dar todos, absolutamente todos los ciudadanos, una lucha porque se respeta la Constitución, independientemente de que me caí y me di un raspón en la rodilla. Me la limpié, me puse mercurio cromo o me puse un antibiótico y sigo para adelante en mi pelea por la democratización y por la libertad de mi país. Que en el camino va a haber gente que se va a rendir, sí, siempre los ha habido. Que en el camino va a haber gente que se va a vender, sí, siempre los ha habido. Pero como decía Bertolt Brecht, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay unos que luchan muchos días y son muy buenos, hay unos que luchan muchos años y son mejores, y hay unos que luchan toda la vida, esos son imprescindibles, decía el pensador Bertolt Brecht. Ayer, 20 Venezuela anuncia la desaparición de Ángel Carianama, encargado de la vigilancia de la sede en Caracas. Se llevaron preso al vigilante, por lo menos está desaparecido el vigilante. Se llama Ángel Carianama, encargado de la seguridad y vigilancia de la sede de 20 Venezuela, y el comando con Venezuela se encuentra desaparecido desde esta mañana. Cuando iba a su trabajo exigimos saber dónde está, denunció 20 Venezuela en su cuenta de X. Esto fue el día de ayer. Un vigilante, un vendedor de café, una empanadera, un estudiante, un obrero, no importa. Lo importante es dar el ejemplo puro y duro de quien tiene la fuerza de llevarse preso a un vigilante en el nombre de Dios. Se dará el cierre judicial del caso contra González Urrutia. Yo pensé que iba a ser archivo judicial. Definitivamente no va a haber causa en contra de González Urrutia. Entonces, si no va a haber causa contra González Urrutia, él puede volver a Venezuela porque ya no va a haber una persecución. Pero ¿hubo alguna negociación, algún compromiso allí? Lo dejo para el análisis. Esto todavía no lo sabemos, lo sabremos en el camino. Diosdado Cabello González Urrutia se fue huyendo de la derecha fascista. El ministro asegura que el ex candidato escapó de María Corina Machado. Como siempre, pues, el señor Cabello con lo suyo, ¿no? Bueno, aquí está Maduro agradeciendo. Acá está también el canciller. España insiste en no reconocer el triunfo de Maduro y niega negociación con el gobierno. José Manuel Álvarez, canciller de España, explicó que los contactos que hubo con Venezuela fueron de carácter operacional en torno a la salida de Edmundo González Urrutia en un avión de la Fuerza Aérea de ese país. Recalcó que en ningún caso hubo una negociación política. No tenía por qué haber una negociación más allá de eso. La negociación es, él pidió el asilo, nosotros le concedemos el asilo, nosotros ponemos el avión para sacarlo de Venezuela, ustedes pongan el salvoconducto. Edmundo sí va a haber negociado él y su abogado con Tarek para solicitar que le levantaran la persecución y él poder seguir tranquilo.
¿Esto pudiera ser? Sí, esto pudiera ser. Bueno, aquí tenemos la pelea, un obstáculo menos para Maduro, dicen el Partido Popular, Cayetana Álvarez, muy fuerte, críticas a la coalición de Sánchez por ser apologistas del régimen. Bueno, les decía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a Biagio Pirielli. Las ONG piden recusación del fiscal, esto se los comenté yo a ustedes, Karim Khan, en el caso contra Nicolás Maduro. El fiscal de la CPI ha dicho, no demoraremos esfuerzos para lograr la rendición de cuentas en Venezuela. Pero ¿cuándo, hermano mío? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo necesita? Te tardaste un mes con Putin, te tardaste un mes con Netanyahu. ¿Cuánto necesitas aquí? Bueno, 29 organizaciones nacionales e internacionales solicitaron la renovación urgente del mandato de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela que investiga la Comisión de Crímenes de lesa humanidad cometidos en el país y los responsables directos de esos delitos. En Carabobo, las ONG, los familiares de presos por protestas postelectorales duermen en sus vehículos cuando viajan a Tocuyito. El gobierno ya debería comenzar a liberar a esa gente. Provea convocó a movilizar